Saludos cordiales amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia con el folleto de Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Este folleto del segundo trimestre lleva por título El Gran Conflicto. Pero antes de seguir, vamos a comunicarnos con Dios. Oramos. Dios, creador del cielo y de la tierra, honra y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias a Dios por tu bondad. Ahora que estaremos compartiendo el estudio de tu palabra, permite Dios que la luz del Evangelio llegue a los corazones que estarán escuchando. Te lo pedimos, Dios de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está con ustedes los esposos Giselle Jiménez y Francis Van der Hoor, el hermano Alexis. Para esta semana estamos estudiando el fundamento del gobierno de Dios. Y el versículo para memorizar dice de la manera siguiente. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Para hoy, domingo 26 de mayo, el santuario y la ley. Vamos a leer Apocalipsis en su capítulo 11, verso 19. También Éxodo en su capítulo 25, el verso 16. También Éxodo, capítulo 31, verso 18. Y Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. ¿Qué indican estos versículos? Que había en el arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario. Apocalipsis 11, 19 dice de la manera siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Éxodo 25:16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Éxodo 31:18 dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El día de la expiación era un día de juicio. A todo Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento mediante el arrepentimiento, el examen de conciencia y la abstención de todo trabajo. Eso lo podemos ver en Levítico, el capítulo 23, los versos 29 a 31. Solo ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar por el pecado. Allí, en el compartimiento más íntimo del santuario, estaba el arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de los 10 mandamientos de Dios, escritas en tablas de piedra. La cubierta de oro del arca se denominaba propiciatorio, donde se rociaba la sangre para purificar el santuario del pecado. La presencia de Dios se manifestaba en la gloria de la Shequina sobre el propiciatorio. Cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores, pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio, según Hebreos en su capítulo 10, verso 3.
y que realmente solo podrían ser eliminados mediante la fe de la sangre de Cristo para limpiar el pecado, según 1 de Pedro, en su capítulo 1, los versos 18 y 19. Allí, en la presencia de Dios, la misericordia y la justicia se combinaban maravillosamente. Al mirar hacia el santuario celestial, el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto revelada, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Y el conflicto de los siglos añade este comentario: en el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita por su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrada por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e inevitable de la ley divina. Patriarcas y Profetas, páginas 486, 487. Cuando los primeros creyentes adventistas escudriñaron las enseñanzas bíblicas sobre el santuario, comprendieron la importancia de la ley de Dios y del sábado en su centro. Razonaron que si la ley de Dios estaba presentada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no podría haber sido eliminada en la cruz. Piensa en el sábado, que velozmente llega a nosotros cada semana, y sin excepción. ¿Qué debería decirnos eso sobre la importancia de la doctrina de la creación? ¿Qué otra doctrina tiene un recordatorio tan poderoso y recurrente? Amén. Esta fue la lectura del folleto de escuela sabática correspondiente para hoy, domingo 26 de mayo. Ahora vamos a tener la lectura del Espíritu de Profecía de Elena Hammond de White. Juan dice en el Apocalipsis: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, según Apocalipsis 11:19. Juan vio en visión al pueblo del Señor que esperaba su venida y que buscaba la verdad. Cuando el templo de Dios fue abierto para su pueblo, brilló la luz de la ley de Dios que estaba en el arca. En la proclamación del mensaje del tercer ángel aparecen en escena los que reciben esta luz. Comentario de Elena de White, en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1173. Mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenales y quedé arrobada, dice Elena, en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra de la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Levantóse ese velo y entré en el lugar santo. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro.
Abriólas Jesús, y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violar todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso, pero el Papa lo había transferido del 7º al primer día de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. Primeros escritos, páginas 32 y 33. El sábado, como 7º día, no se halla en ninguna incertidumbre. Es el monumento conmemorativo de la obra de la creación. Es un monumento conmemorativo establecido por el cielo, que debe observarse como una señal de obediencia. Dios escribió toda la ley con su dedo en 2 tablas de piedra. No permita que tu fe falte. Debemos sostener en alto nuestro distintivo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todos los que mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin observan el sábado como 7º día, que llega hasta nosotros determinado por el sol. Mensaje selecto, tomo 3, páginas 364 y 365. Que Dios añada bendición a los que hacemos uso de su santa y divina palabra, y que también escudriñamos el espíritu de profecía. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha dado de estudiar esta lección del día de hoy, domingo 26 de mayo, que lleva por título El santuario y la ley. Antes de concluir, vamos a encomendarnos a Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Dios, por darnos tu ley. Ayúdanos cada día a observarla y a grabarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estuvieron con ustedes Giselle Jiménez. y el hermano Alexis Francis Van der Hoel. Bendiciones. Hasta pronto.